Vamos a una iglesia que decía que estaba viva. Usted no ve a nivel mundial cómo la iglesia se ha enriquecido, cómo hemos crecido en números, en edificios, en actividades, en presencia en YouTube, en presencia en Facebook, en presencia en Instagram. Hemos crecido. La pregunta es, ¿qué influencia estamos dando en las plataformas virtuales? ¿Para qué la estamos utilizando? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios permitió que la iglesia se haya establecido en las plataformas virtuales? Es para que el día como hoy, a través de este Zoom, usted haya invitado a alguien al culto, yo haya invitado a alguien al culto. Tendría que yo llamarme mentiroso si yo primero, antes de poder predicarle primero esa palabra, no me ministró a mí. Por eso es que lo que mueve al hombre y a la mujer de Dios, realizar la obra del Señor, debe ser el fuego del poder del Espíritu Santo, de buscar la manera de hallar toda la honra y la gloria, a Dios llevársele la gloria, de ver a Dios actuar milagros, señales, prodigios y maravillas. Y aún estando en su casa, aún usted teniendo su celular, su computadora, usted puede ser instrumento y puede seguir siendo instrumento de su gloria. Pero tenemos que despertarnos como iglesia del sueño que a veces el enemigo busca la manera de adormecer. Y en el adormecimiento viene el engaño. ¿Cuál es? Léalo conmigo. Sé vigilante. Entonces, Dios está y viene por una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa no es iglesia que va a estar en grandes avivamientos y en grandes manifestaciones emocionales. La iglesia gloriosa es la iglesia que está avivada en el fuego. Es una iglesia que anhela su gloria y es una iglesia que está apercibida y que ha desarrollado los sentidos del Espíritu, que ha desarrollado los dones de discernimiento y que puede discernir a lo falso de lo verdadero. Hoy estamos llenos de gente falsa, de pastores, profetas, apóstoles falsos, que se aprovechan de la inocencia y de la ingenuidad y de la falta de conocimiento de gente, de hermanos, que de buena voluntad, creyendo en el hombre, le entregan todo, casas, bienes, porque están creyendo que es un hombre de Dios. Porque sí lo hay un remanente de hombres de Dios, que no vemos que el dinero perezca con el impío, que no aceptamos nada que no venga de Dios. Que todavía hay un remanente que se levanta, un remanente de predicadores y de pastores como el suyo y el mío, que están parados en la brecha, que están peleando la buena batalla, que no están llevándose y lucrándose de este evangelio, sino que lo hacen por amor y por amor a las almas. Ese evangelio se está perdiendo. Hoy tenemos un evangelio comercial, un evangelio en donde para poder usted muchas veces montar una campaña, usted tiene que tener miles de dólares, pero ¿para quién? Para el predicador y para el salmista. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que alguien me busque eso en la Biblia. ¿Cuándo nosotros dejamos que esa herejía se metiera y que ahora tengamos predicadores con tarifas a su nombre? Mire la grande necesidad de la iglesia, aunque es necesario también, lo dije la otra vez en un culto en Nicaragua, la gran necesidad de la iglesia no es solamente de conciertos, no es solamente de reuniones. La gran necesidad de la iglesia es de hombres y mujeres que se metan en el fuego, que tengan una fe avasalladora, una santidad sin mancha y un marcado vigor espiritual, que sus oraciones, vida, fe y ministerio sea de una forma tan radical y agresiva que haga cambios que revolucione el mundo espiritual. Su nombre, la grande necesidad de la iglesia es de hombres y mujeres que reconozcan que tenemos que arrepentirnos por el evangelio light, el evangelio de sopita magui que a veces vivimos. Entonces, claro que cuesta, como predicador, como pastor, hablar estas palabras duras. Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente que el juicio primero entra por casa. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, la iglesia número 1, la iglesia de Sardis es una iglesia que se había mundanalizado. La iglesia de Sardis es una iglesia hipócrita y falsa. Escúcheme bien.
En una iglesia que decía tener apariencia de santidad, pero salían de la iglesia y se iban a comulgar con los paganos, a participar de la fiesta de los paganos, porque se había introducido una doctrina donde le hacía ver de que podían vivir una vida de evangelio tranquilo y que en ese evangelio nadie lo podía juzgar ni señalar y que podían pecar con el cuerpo, pero que el espíritu se mantenía sano. Mentira del diablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida del Señor. A su nombre. Entonces, Dios lo que está llamando a la iglesia no es a un estribillo de andar en santidad. No, no es un estribillo. Es un mandato que Dios le dio a Sardis. Mira, léalo conmigo. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, porque recuerde que la palabra vigilante allí es atalaya. Usted y yo sabemos que los atalayas se ponían en los lugares altos. En el caso de Sardis, según la historia, en los tiempos del gobernador, se me va el nombre, Creso, ellos habían levantado grandes murallas alrededor, que eran los tiempos de antes, murallas fortificadas que impedían el acceso del enemigo, y por muchos años eso le había dado la victoria. Pero el día menos pensado entraron las tropas griegas, grecorromanas, y entraron e invadieron Sardis y la conquistaron. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de las glorias pasadas y no se habían dado cuenta de que la gente habían avanzado en tecnología, habían avanzado, se habían actualizado. Hoy la iglesia necesita actualizarse, no en la tecnología, actualizarse acerca de qué es lo que Dios está hablando en estos tiempos. En estos tiempos no es para escuchar. Mire lo que dice Jeremías 23 y esos profetas que dicen de la vanidad de su mente y que hablan con mentira. Yo no lo he llamado, pero si tuvieran, dice Jeremías 23, pero si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mi palabra y la hubieran hecho hablar al pueblo y lo hubieran hecho volver de sus pecados. O sea, que el secreto, cuando usted y yo estamos en el secreto con Dios, no solamente somos consolados, también somos exhortados a dejar las cosas que a Él no le agradan. Entonces hoy tenemos un evangelio light donde no se golpea el pecado, donde se habla del pecado, le dicen condición y situación. No, el pecado es pecado. Pero no podemos quedarnos con un mensaje de condenación. No, el mensaje de Jesús es un mensaje no de aquí, era un mensaje de juicio. Pero en ese mensaje de juicio había una eterna consolación y una eterna esperanza. Porque le dice al que venciere, pero tengo, y más arriba dice, pero tengo unas pocas, lo lee conmigo. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, tenemos que volver a ese evangelio puro. Tenemos que volver a ese evangelio que cause temor de Dios en el creyente. Que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio costó la sangre de Cristo para que 2 o 3 engañadores estén pisoteando la sangre de Cristo y llevando a la iglesia por doctrinas de error. Mire usted cómo se ha metido la herejía de la iglesia, la doctrina de la falsa prosperidad. Mire cómo se ha metido la doctrina en donde ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol. No, mi hermano, dice la Biblia, somos siervos inútiles. El que constituye y el que llama es Dios, no es el hombre. Hoy otro hombre te llama y te constituye. Tú serás pastor, tú serás apóstol. Búsqueme eso en la Biblia. La Biblia dice que camino a Damasco se le apareció Jesús. Y dice el apóstol Pablo, yo como un abortivo se me apareció a mí y me reveló el evangelio. Él me reveló el ministerio a los apóstoles. No fue constituido por el hombre. Los ministerios son constituidos por Dios. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, a la obra a fin de perfeccionar la obra del ministerio, no para lucrarse, no para tener una estratificación. ¿Qué es la estratificación? Que ahora el apóstol se cree superior a los pastores. ¿De dónde sacaron esa herejía? Lea al apóstol Pablo. Todo un apóstol trabajaba haciendo tiendas. Todo un apóstol comía con Colón con su grupo. ¿Aló? ¿Me está llevando? Dígame.
Dice, porque ejemplo, segunda de Pedro dice, porque ejemplo os has dado para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál era la principal pisada de Jesús? Un corazón humilde. Y el corazón humilde llegó para pisar el corazón de Sardis y decirle al corazón de Sardis, léalo conmigo, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué habían recibido? Vamos a ver qué es lo que usted y yo hemos recibido. Número 1, Romanos 8:15. Hemos recibido la adopción y que ahora podemos llamar al Señor Abba Padre. ¿Qué hemos recibido? Éramos olivos silvestres. A veces a la iglesia se le olvida. Pero dije que era Romanos 8:15, se lo leo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y dice, y el espíritu da testimonio, aleluya, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Es cuando el espíritu le da testimonio a usted. Que cuando el pastor suyo o su pastor está delante, usted sabe que está delante de sus pastores y usted sabe que tiene un espíritu correcto. El espíritu te da testimonio en esta hora. Si el que te habla es un fraudulento, si el que te habla es un falso o es un engañador, pero si el que te habla es parte de ese remanente, es parte de ese, mire lo que dice la Biblia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amén. ¿Qué es lo que había en Sardis? Una manada pequeña, un remanente pequeño. Así que si usted, pastor, ministro, está con una congregación pequeña, gócese, porque el mismo Jesucristo descendió del cielo por ese remanente, por ese rebaño, porque Dios no viene por una iglesia esplendorosa, llena de materialismo, llena de lujos, llena de mansiones, llena de cuantas cosas. Él viene por un corazón puro, Él viene por un corazón que se guarda, Él viene por un corazón donde reconoce que no debemos hacer tesoro, donde el origen y la polilla corrompen. Claro que hay que buscar la prosperidad espiritual, porque si hay algo que nosotros podemos llevarnos en esta hora, que Dios te está llamando a la prosperidad espiritual. Y cuando hay prosperidad espiritual, hay prosperidad material, porque la Biblia se cumple cuando dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas vendrán por añadidura. No, pero hoy el falso evangelio vende que hay que buscar las añadiduras. Y para buscar las añadiduras, entonces vengo a hacer pacto y ofrenda y cosas con Dios, como si Dios fuera un casino. Dios no es un casino. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios temible. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar, mi hermano. A veces los hombres de Dios y las mujeres olvidamos que Dios está aquí. Yo conozco tus obras a las 25 horas del día porque Él no duerme. Yo conozco lo que haces en la madrugada cuando te quebrantas. Yo conozco tus lágrimas y tus lágrimas las transformaré. Las tengo en una redoma y no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasarán. Esa es la esperanza del creyente, que tenemos una mansión, dice, y el que le venciere le daré una piedrecita blanca. Y aquí dice, el que le venciere le daré vestiduras blancas. Mire esa grandiosidad. Él viene por una iglesia gloriosa. Dice, he aquí un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Que cuando suene la trompeta, porque las trompetas sonará, 1 Corintios 15 dice, y este cuerpo será transformado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el evangelio de los apóstoles, que te llevaban, te conectaban con el cielo de tal manera que le daban valor a lo eterno más que a lo material. Hoy hemos cambiado. No sé en qué momento hemos cambiado los valores. Hoy le estamos dando más valor a lo material y a las más cosas vistas por los hombres. Y nos olvidamos de aquellos que viven en el anonimato de los hombres, pero que son conocidos por Dios. Dice, entonces sé vigilante. Eso habla de velar como atalaya. El atalaya tenía que gritar cuando veía al enemigo, pero en los muros, termino la idea, en los muros de Sardis, ellos lograron ser vulnerables para que el enemigo entrara
Cuando la iglesia no está fundamentada en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra y sobre todo en la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se puede hacer vulnerable y permitir que falsa doctrina entren sutilmente y hagan estrago en el pueblo de Dios, trayendo hasta hechicerías dentro de las iglesias. ¿Quiere un ejemplo? Busque YouTube, busque Facebook y usted verá hombres. Lo último que vi, un hombre vaciando una botella de Coca-Cola con una soda roja y una de Coca-Cola para que la gente recibiera la unción de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Una mujer que pide que le besen los pies y que antes que le besen los pies tienes que dar una ofrenda mínimo de 50 pesos allá en Brasil y besarle los pies para recibir la bendición. Otro que es una garnata que le dan. Otro que pone a besarse. Se besa con las mujeres, él con mujeres, y dice que en el beso está la unción de Dios. Mire, hasta dónde está llegando este evangelio. Hoy por hoy, usted y yo, quiero que vaya conmigo rápidamente, Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4? Doctrina, vamos a la doctrina antes de terminar. A su nombre, me dicen si ya el tiempo se me ha ido. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, 4:14 de Efesios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza no es un apóstol, la cabeza no es el pastor, la cabeza, dice la Biblia, es Cristo. Nosotros los pastores somos administradores, somos pastores constituidos, somos evangelistas para anunciar la buena nueva, somos maestros para enseñar. O sea que todos estamos bajo la cobertura de Dios, de Jesús. Él es la piedra angular, Él es el que le merece toda adoración. No un hombre, pero hoy hemos quedado adorando a hombres y creyendo en hombres. A su nombre. Entonces, cuando Pablo llega a la iglesia de Efesios, la iglesia de Efesios era la iglesia más rica en doctrina. Era la iglesia donde el apóstol Pablo se había establecido para llenarla de doctrina. Pero la iglesia de Asia Menor no contaron con la misma bendición de una doctrina fuerte, fundamentada, sino que dejaron que la influencia se llama, escúcheme bien, influencia postmodernista. La influencia postmodernista es aquella que busca la manera de hacer el evangelio más light, más sopitamagui, más instantáneo. Hoy Dios está llamando, como llamó a la iglesia de Sardis, a ser vigilante, a estar alerta, a velar, no literalmente solamente, sino en el corazón, de saber que en cualquier momento el Señor puede venir, que la trompeta puede sonar, porque Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia piadosa, una iglesia espiritual, una iglesia que está sentada y fundamentada sobre mejores promesas que más hemos recibido. Número 1, la adopción, porque éramos olivos silvestres, dice Romano, pero fuimos injertados en la rica savia del olivo y ahora podemos llamarlo a Él Padre, porque allí en Juan dijo, yo me iré a vuestro Padre y a vuestro Padre. Me iré a mi Padre y a vuestro Padre. Me iré a mi Dios y a vuestro Dios. Nos reveló el Padre. Cuando éramos olivos silvestres, somos ahora como un abortivo. Fuimos injertados. ¿Qué más hemos recibido del Señor? Hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. ¿Qué más hemos recibido? Colosenses 2:6. Hemos recibido a Jesucristo en el corazón. ¿Qué más hemos recibido? Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro, solamente se lo voy a leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina.
A veces se nos olvida que usted y yo vamos a ser participantes, que veremos a Dios cara a cara, que seremos semejantes a Él, dice Filipenses. No es cualquier cosa. La esperanza a la cual Dios nos está llamando a una vida de gloria, a una vida eterna, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene no solamente un nombre, sino que tiene una corona incorruptible para todo aquel que se guarda, para todo aquel que se guarda de la mundanalidad, que se guarda del pecado oculto, que se arrepiente de esa vida oculta, que se arrepiente de la falta de oración, que se arrepiente de la falta de ayuno, que se arrepiente de la falta de aprenderse versículo bíblico, que se arrepiente que el mundo lo ha contaminado. Sardi era una iglesia contaminada.